vamos a calcular en axonometría pues sombras y reflexiones de varias piezas. Por ejemplo, dibujo un prisma. Vamos a hacer, por ejemplo, otro por aquí, con las caras paralelas al anterior. Vamos a hacer, por ejemplo, que venga hasta aquí. Y vamos a poner, por ejemplo, uno oblicuo. Bueno, tenemos ahí 3 prismas, nos acercamos y vamos a calcular las sombras mediante paralelas. Esta es paralela a esta ya es oblicua y luego estas son todas paralelas. Entonces, para calcular las sombras simplemente dibujo pues un triángulo que me define la dirección por el suelo y la dirección del rayo. Entonces, esta línea, su sombra será una paralela y uno con esto, y tengo ya esta zona sombreada. Hago lo mismo en esto. Esto parece ser que cae más hacia adentro. Vamos a hacer que caiga un poco más hacia aquí para que sea más interesante. Entonces, la dirección del rayo es esto, viene por aquí. Entonces, sigo la dirección del rayo, corto aquí. Estaba saliendo fuera. Hago una paralela a esta, hago otro triángulo aquí y ahora hago esta dirección hasta que corte aquí uno con esto y ya tengo la sombra. Bueno, tengo ya entonces la sombra de este detalle, de este. Ahora hago de esto o hago otra vez otro triángulo proporcional a este, o sea que tenga esta línea paralela y esta también. Entonces la sombra de esta línea será una con la misma dimensión, puedo probarlo haciendo un triángulo aquí igual, y la sombra de esta recta será una paralela. Tengo entonces ya la sombra de esto. Bueno, parece que la sombra está completa. Bueno, entonces vamos a sombrear. Vamos a darle un tono más claro, ya tendremos tiempo de afianzar oscuros. Entonces le damos aquí zona de sombra, todo proyectado aquí. Lo mismo aquí, zona de sombra, proyectado aquí. Y lo mismo aquí, cara en sombra y proyectada sobre el suelo. Bueno, tenemos ya ahí la figura con sus sombras. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, las reflexiones. Esto es una simetría en el espacio, entonces seguimos aquí, hacemos un ortogonal, la imaginamos por ahí. Y también reflejará la sombra ahí. Bueno, esto se proyectará, esto ya está ahí en ese plano, también se proyecta esto ortogonalmente a igual distancia, ya queda fuera. La sombra también se proyecta. Esto se proyectará aquí abajo a igual distancia. Y esto, pues bueno, ahí ya no aparecería más. Lo que sí, esto pues continuaría por ahí. Luego tendríamos la sombra, esto aquí reflejado. No vamos a hacer las reflexiones sobre el suelo para no alargar. Y esto a igual distancia quedaría allá. Eso quiere decir que la sombra quedaría por ahí. A igual distancia esto aquí detrás. Bueno, entonces sí, también esto quedaría aquí reflejado a igual distancia, igual que reflejamos eso ahí, y la sombra está reflejada aquí detrás. Bueno, tenemos esa de ahí, tenemos esta de aquí, esta que baja. Esto se reflejaría ahí a igual distancia también, como decíamos, eso por ahí. Bueno, y ahora hay que combinar sombras y reflexiones, lo cual es bastante más difícil. Entonces, vamos a hacer si eso, que esto sea rojizo. Hacer que las sombras de la figura sean rojas. Así la reflexión ahora tiene menos fuerza que el tema de las sombras. Porque claro, no sería solo calcular sombras y reflexiones, sino darle la fuerza exacta que tiene cada una. Y el tono, el valor de cada tono, lo oscuro que es cada cosa. Bueno, pues esto
se refleja ahí, lo continuamos, aunque sería rojizo, la sombra continúa hacia allá, la reflexión de esto continúa hacia ahí. Como vemos, estamos poniendo la reflexión en otro color. Esto tiene luz, ahí suele aparecer reflejado con más sombra, y aquí sí, eso le podemos dar un pequeño degradado. Y luego esto, pues aparece aquí esto más oscuro. Entonces deja ver esto que también se reflejará ahí enfrente. Esto vamos a darle más oscuridad. Bueno, esas serían las reflexiones. También aquí se reflejará eso más oscuro todavía. O sea, como esto se refleja aquí enfrente, vamos a ponerlo así, más oscuro. También la reflexión esta vendrá por aquí. Vamos a ponerla más oscura. Esto también es reflexión, entonces intersección de sombra y reflexión. También esto se reflejaba ahí enfrente. Vamos a ponerla aquí, entonces cogemos un poco del rojo también para hacer los reflejos, aunque ya nos queda muy oscuro, debería ser un tono medio. Vamos a darle aquí un toque. Bueno, no pega con cola, pero bueno, vamos a darle, como decíamos, más oscuro aquí para la reflexión, más oscuro para esto. Esta línea se reflejaba ahí. Vamos a ver qué más reflejos se pueden poner. Pues decíamos que esto se reflejaba ahí enfrente también. Esta era paralela a la de arriba. Entonces vamos a darle aquí un tono oscuro. Y esto se refleja por ahí también. De igual forma, bueno, aunque aquí haya luz, vamos a darle aquí. Pues como decíamos aquí, más oscuro. Aquí también. Y aquí sí va a reflejar eso ahí enfrente. Bueno, entonces íbamos a dar a los rojos más oscuros para que se igualen más los tonos. Entonces los rojos todos más oscuros. Y las zonas que reflejamos también vamos a incidir más el oscuro. También hacia ahí. Mismo aquí, esto que se reflejaba ahí enfrente, la sombra se reflejaba. Esto se reflejaba ahí. La sombra más intensa. Y esta sombra también se refleja aquí enfrente. Le vamos a dar más oscuro. Y aquí también. Bueno, y ahora para que quede toda la pieza de color roja, pues le vamos a dar un ligero toque, si podemos, de rojo. Para que no desentone, para que se vea toda roja. Entonces al final, como se han perdido los oscuros, ahora es cuando le damos allí donde parece que debería haber más oscuro. Por ejemplo, aquí es una zona intensa de oscuridad. Ahí debe ir la oscuridad. También aquí está reflejando este detalle. Allí de donde sale la sombra, como decimos siempre, más definida. Entonces aquí va a tener más sombra, mayor definición. Vamos, lo mismo aquí. Lo mismo aquí. Esto decíamos que era sombra también, intensa, igual que esta, y que esto era el reflejo de esto, que era la sombra de esta cara. A esta cara le podemos dar más oscuridad y se reflejará ahí también. Vemos un pequeño degradado.
El oscuro este se tendría que reflejar hasta abajo. Marcamos también, por ejemplo, aquí esto que se refleja ahí enfrente y también la sombra que se refleja ahí enfrente. Ahora vemos si está todo, está aquí, está ahí reflejada. Vamos a darle, por ejemplo, aquí más oscuridad. Y aquí en la sombra siempre suele haber, en el reflejo suele haber más oscuridad también. Vemos esto mucho más oscuro y aquí se está reflejando el detalle este, más oscuro. Bueno, como siempre pueden desentonar los oscuros, siempre reincidimos para igualar el reflejo de esto, el reflejo de esto, el reflejo de esto, esto por ahí detrás. Que la pieza quede bastante igual. Y el oscuro este pues también debería reflejarse un poco por ahí todo. Igual que este, pues también con más fuerza. Y este de aquí también. Pues para intuir un poco cómo sería el reflejo de la pieza, a veces conviene seguir un poco definiendo las líneas. Como decíamos, marcando bien con fuerza allí donde hay más intensidad en los oscuros, como aquí por ejemplo. Bueno, no se trata de hacer un dibujo realista, simplemente tener en consideración cuestiones sobre sombras para ver si eso puede facilitar luego la comprensión de los volúmenes de la pieza, ¿no? Vamos a dar un último oscuro y ya concluimos. Simplemente, por decir, por ejemplo, más oscuro aquí, parece que sería casi la zona más oscura, como esta también, ahí. La intersección de esto y de esto. Luego, más oscuro aquí. A continuación esta. Sobre todo esto, la sombra de esto. Y la continuación de esto, es la reflexión de esto ahí enfrente y esto también. Como esto, la continuación de eso ahí enfrente, todo ese oscuro más intenso que lo demás. Bueno, y como siempre, para que no choque un poco así esa pieza en el espacio sin más, sí, darle a lo mejor algún tono así. Para el suelo. Como es el mismo tono, porque las sombras eran rojas,
Por eso le di el mismo color, si no las sombras deberían ser de otro color, ya que están hechas a partir del rojo. Entonces, si la superficie es algo reflectante, se tendría que reflejar sobre todo sobre las sombras. Todo por aquí. Entonces, sobre la zona de sombra es donde se va a ver más la reflexión. Por aquí. Entonces, habría que coger el oscuro e incidir hacia abajo también en los oscuros. Ahí se duplica la sombra todo. Lo mismo aquí. Y aquí pues será el simétrico así de forma oblicua también. Pero habría más fuerza en la intensidad de los tonos, todo, sobre todo en las zonas oscuras. En la zona clara ya no habría tanta intensidad. Entonces, bueno, podríamos hacer, si queremos, la simétrica de toda la pieza respecto al plano del suelo. Pero bueno, ya lo dejamos así porque es suficiente. Se podrían tocar muchos más tonos. Hay que ver, por ejemplo, la intersección de esto, de la sombra proyectada. Con esto, pues daría un plano más oscuro. La intersección de la sombra con el reflejo también haría que esto fuera más oscuro. Lo mismo, este reflejo con esta sombra haría todavía esto, el tono más oscuro. Esto con esto igual, esto con esto igual y su reflexión igual. La reflexión por aquí detrás también más oscuro y siguiendo la dirección esa. En fin, podríamos seguir buscando, pero bueno, lo dejamos así ya.